Muy bien, jóvenes, buenos días. Pues gracias por estar puntuales como siempre, ¿verdad? Agradezco esa puntualidad y pues como siempre saben ahí que estoy a sus órdenes para cualquier cosa que puedan necesitar. A nadie he dejado con dudas todavía hasta el momento, ¿verdad? Gracias a Dios. Y esperemos seguir de esta forma. Ahora, por favor, quiero que sigan estudiando y que vayan viendo pues la cantidad de problemas que estamos resolviendo y vamos a resolver muchos de esta clase. Si por el tiempo no me diera el tiempo, valga la redundancia, de resolverles problemas de este tipo, yo me voy a dar a la tarea de dejar resueltos unos y solo los voy a subir al Classroom. Ya ustedes los descargan y ya lo ven cómo se van resolviendo, porque de verdad son infinidad de configuraciones las que uno puede encontrar a la hora de encontrarse con las leyes de Newton, tanto para estática como, no digamos, para dinámica. Y dinámica viene velocidad constante y aceleración constante. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, jóvenes. Y como tengo preparado para el día de hoy, tengo otro problema de estática. Entonces, por favor, vean muy bien estos ejercicios y pues estamos resolviendo diversidad y por lo regular a mí sí no me gusta repetir los problemas que ya di en otros semestres. Entonces vamos a ver este que está bien bonito, lo encontré, me gustó y lo resolví. Entonces, por favor, pongan mucha atención a todas las explicaciones y de preferencia pues vayan tomando nota, porque muchas de las cosas que hablo creo que no están plasmadas en el problema, ¿verdad? Entonces, básicamente que eso es pues explicación propia de la clase. Bueno, entonces, ahorita ya voy a empezar a presentar el problema y lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, por favor, me indican, por favor, jóvenes, si pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? Es el problema 5.12 del libro de Cierce-Zemansky. Por favor, indíquenme ahí con un mensajito si pueden ver la pantalla del problema. Ok, muy bien. Aquí estamos. Bueno, tenemos 5 sí. Voy a leer, como siempre, voy a leer el problema. Dice así: en la figura 5.46, el peso W es de 60 newtons. Inciso A. Calcule la tensión en el cordón diagonal. Inciso B. Calcule la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2 que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada. ¿Sí? Entonces, nos dice que debemos de mantener ese peso en la posición indicada. Si nos piden que debemos de mantener algo en esa posición, significa que no se va a mover. Entonces, estamos hablando nuevamente de un problema que está en equilibrio. Entonces, vamos, como siempre, a ir haciendo, como les dije en la clase anterior, ¿sí? Que debemos de hacer diagramas de cuerpo libre por cada una de las masas que tengamos dentro del problema y por cada uno de los nudos que tengamos también dentro del problema, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo solamente una masa y tengo un nudo que yo le he puesto con la letra A, que es el que une la cuerda que está diagonal,
¿sí? Con la cuerda que está tirando aquí, que lleva la fuerza F2. Y al punto B, la cuerda diagonal, la cuerda vertical y la cuerda que tiene la fuerza número 1. ¿Sí? La fuerza número 1 y la fuerza número 2 no las conozco todavía. El único dato que me ha dado el problema es el peso de 60 newtons. Pregunto, ¿sí? Me están dando el peso de 60 newtons, ¿sí? Tengo que usar la fórmula W es igual a mg para encontrar el peso de ese cuerpo, o ya no. Los leo aquí en los comentarios. Viviana dice que ya no, porque ya el peso está en newtons. A ver qué dicen los demás. Vamos, jóvenes, no sean tímidos. No, dice Tony, ya no tengo que usar la fórmula mg. Ya van dos que dicen que no. Y el resto, hay 28 estudiantes que están conectados. Ya está en newtons, dice Pablo Velázquez. Ya dieron el peso. Quizás con el peso y la gravedad podemos hallar la masa. Pues efectivamente, ¿verdad? Si nos pidieran hallar la masa, efectivamente eso es. Qué bueno, me alegra. Precisamente estos son los detalles que a veces cuando estamos en los exámenes se nos van por alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos están dando directamente el peso y el peso ya está en newtons. Ya no tengo que hacer ninguna conversión, ninguna multiplicación, ¿sí? Ya está el peso, que es 60 newtons de la masa. Yo obviamente le puse M, ¿verdad? Pero obviamente yo ahorita la masa no la sé. Sé que el peso completo, que el mg, ya me está dado y vale 60 newtons. Ok. Yo he puesto la masa, el punto A y el punto B. Entonces, como les repito, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre por cada masa que tenga en el problema y un diagrama de cuerpo libre por cada nudo que encuentre. O sea que yo tengo una masa y dos nudos, tengo que hacer 3 diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y como me dice que tengo que encontrar las fuerzas que hagan que este sistema se quede en esa posición, entonces quiere decir que yo tengo que encontrar dos fuerzas que a la hora de aplicarse no dejen que este sistema pierda la configuración que esté acá, que la cuerda que yo le he llamado 1 y la cuerda 3 estén verticales y que la cuerda 2 esté en diagonal y que la masa pues no caiga al suelo, ¿verdad? O sea, eso significa todo eso, ¿verdad? Que se mantenga en esa posición. Entonces, yo siempre digo que yo voy a iniciar con el diagrama de cuerpo libre que tenga más datos. En este caso, el único dato que me dieron fue el peso. Entonces, yo voy a iniciar con el diagrama de cuerpo libre que tengo aquí de esta masa que tengo dibujada aquí abajo. Y voy a empezar a resolver el problema de abajo hacia arriba. No puedo empezar aquí arriba porque no conozco la tensión de esta cuerda número 3, no conozco la fuerza 1 y no conozco la tensión que está aplicada de B hacia A. No conozco nada. Si hago el diagrama de cuerpo libre de A, no conozco la fuerza que va de A hacia B, no conozco la fuerza 2 y no conozco la tensión de este cable. Hasta este momento no la conozco. Entonces, obviamente, iniciar con el diagrama de cuerpo libre que a mí me facilite las cosas para ir resolviendo. En este caso,
¿sí? Yo voy a... Entonces, voy a hacer, como les dije, ¿sí? Yo tengo que tomar, ¿sí? Un nombre y un apellido para hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Bien? Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿de quién? De M. ¿Dónde está M? Aquí arriba está mi M. ¿Sí? Entonces, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo tengo una tensión que va aquí, ¿sí? Y tengo el peso. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Aquí está, lo dibujo primero. Obviamente aquí ya lo tengo dibujado, pero cuando estoy haciendo el problema yo siempre dibujo el peso vertical y hacia abajo. Luego, ¿sí? Para que esta masa no caiga al suelo, esta cuerda, ¿qué tiene que hacer? Tiene que jalar a este cuerpo hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa masa no caiga y se mantenga en esa posición. Entonces, aquí obviamente yo aplico el sentido común y como esta es la cuerda número 1, yo le voy a llamar a esa fuerza tensión número 1. ¿Por qué tensión? Porque tenemos una cuerda y sabemos que la tensión es la fuerza que soporta una cuerda sin romperse. Luego, acuérdense que este bloque no tiene fuerza de contacto, no, perdón, no tiene superficie de contacto. Entonces, no tengo fuerza normal. Y por consiguiente, tampoco voy a tener fuerza de fricción. Entonces, ahí ya tengo que no tengo normal, no tengo fricción, ya puse el peso y como tengo cuerda, está la tensión. Ya hice mis 4 preguntas correspondientes. El peso siempre está. Tenía cuerda, tensión. No tengo superficie de contacto, no hay normal ni fricción. Entonces, obviamente, hago mi sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje? Pues en el único eje que tengo fuerzas. Entonces digo sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Siempre la debo describir. Entonces, como dice que este cuerpo debe mantener esa posición, entonces quiere decir que si está en esa posición está en equilibrio. Si está en equilibrio significa reposo. Reposo significa velocidad cero. Y velocidad cero significa que no tengo aceleración. Entonces, si la aceleración es cero, esta multiplicación se hace cero. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y obviamente como estoy resolviendo problemas de equilibrio, voy a tomar los signos de los ejes. Todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces yo tengo que la tensión 1, ¿sí?, es positiva y el peso es negativo. Y van a ir igualados a 0. Entonces tengo que la tensión 1, como W es negativo, lo voy a pasar al otro lado. Y tengo que la tensión 1 va a tener un valor de 60 newtons, ¿verdad? Y como W ya está en newtons, ¿verdad? Ya no es necesario aplicar la fórmula, W es igual a mg. Entonces voy a leer aquí, creo que hay comentarios aquí, vamos a ver. No, ahí está, estamos bien todos, ¿verdad? Muy bien, continuemos, ¿sí? Por favor, como les he repetido siempre, si se pierden en algún cálculo o no entienden algo, me pueden interrumpir de una vez con toda confianza, por favor. Bueno, entonces ya hice mi diagrama de cuerpo libre de la masa. Ahora voy hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de A. Entonces voy a tomar solo las fuerzas que están actuando en el nudo A. En el nudo A está actuando una cuerda que está en este sentido, está actuando la fuerza 2 y está actuando la tensión número 1. Y vean cómo es la aplicación de la tercera ley de Newton. Ok. ¿Sí?
Entonces, aquí yo tengo tres fuerzas, ¿verdad? Tengo la tensión 1, miren cómo la tenía yo dibujada en la masa. ¿Qué pasa? Que aquí en la masa, esa cuerda no está dejando que ese peso se vaya hacia abajo. Pero ¿qué está haciendo esa cuerda en A? Pues está tirando de A, está tirando hacia abajo, ¿verdad? Y se cumple lo que dice la tercera ley de Newton, que si yo aplico una fuerza sobre dos cuerpos, ¿verdad? Sobre un cuerpo, este cuerpo me va a devolver esa misma fuerza, solo que en sentido contrario. Mientras que aquí esta fuerza no está dejando que la masa se caiga. ¿Qué está haciendo esa masa con respecto al punto A? Pues está jalando el punto A hacia abajo. Pero ¿qué hace que el punto A no se vaya hacia abajo? La fuerza aplicada en 2, que ya me dijeron que va a ser en ese sentido, según mi dibujo, ¿sí? Aquí está, y la fuerza de tensión 2, que está tirando en este sentido angular, ¿sí? Ya que tengo un vector que está fuera de los ejes, y me está aplicando pues esta fuerza que va hacia arriba. Entonces, como es la segunda cuerda que yo encuentro en mi problema, yo le voy a poner tensión 2. Miren, por eso yo puse aquí 1, aquí 2 y aquí 3. ¿Por qué? Porque es la cantidad de cuerdas que yo tengo en mi problema. 1, 2 y 3. Son 3 cuerdas. Aparte de las cuerdas que posee F1 y F2. Y obviamente a esas les voy a llamar por su nombre, F1 y F2. Entonces, miren, aquí, el diagrama de cuerpo libre, yo aislé la masa. En la masa solo estaba actuando, pues, la cuerda 1. Ya cuando yo me subo aquí arriba, yo puedo hacer un círculo aquí, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas me están actuando en A? Está actuando esta que va a 45 grados, esta que va aquí, con estas que están en un ángulo de 90 grados. Están actuando estas tres. Entonces, obviamente, tengo esas tres. Obviamente, aquí hay más flechas, ¿verdad? Porque yo tengo que descomponer mi tensión número 2 en componentes que yo pueda sumar en el eje X y en el eje Y. Ok. En el dibujo me da a mí, ¿sí?, que el ángulo de 45 está medido de una línea horizontal de B hacia abajo, que precisamente yo debería de tenerlo al hacer una línea horizontal aquí. Ese ángulo estaría reflejado aquí donde dice T2, ¿sí? Ese es el ángulo de 45 grados. Pero como esta línea que sale de esta flecha hacia T2 es paralela al eje X, yo tengo una diagonal, ¿sí? Y por los conceptos que les enseñaron en Mate 1, yo tengo una diagonal en medio de dos paralelas. Y los ángulos tienen un montón de propiedades. Y la primera propiedad es que todos los ángulos que son alternos internos a la diagonal son iguales. O sea que el ángulo que está aquí donde dice T2 es igual a este ángulo interno que está aquí entre T2X y T2, ¿sí? Entonces ya queda formado mi triángulo acá, que es el que yo he hecho acá. Y obviamente que yo puedo proyectar que la distancia que voy a encontrar de este punto del eje X hacia T2 es exactamente la misma distancia que tengo acá por ser fuerzas rectangulares. Entonces yo tengo la propiedad de que esta distancia es la misma de aquí y que la distancia de aquí arriba es la misma de aquí abajo, ¿sí? Entonces yo puedo tener y resolver un triángulo rectángulo normal, donde T2X va a estar sobre la base y esta pequeña altura va a ser T2Y. Y obviamente la hipotenusa es T2. Y obviamente para resolver voy a usar lo que usualmente usamos, ¿verdad? Que es el seno y el coseno del ángulo. El seno me da el opuesto, que es la T2Y, que ya está dibujada sobre el eje, y el coseno me va a dar la T2X, que también ya la tengo dibujada aquí sobre el eje. Y
Y yo voy a empezar a resolver y voy a decir que el seno de 45 es T2Y partido de T2, y a la hora de despejar T2Y, me va a quedar que es T2 por el seno de 45. Y lo mismo va a pasar con T2X, que es T2 por el coseno de 45 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a obtener, yo aquí voy a obtener, ¿sí? Hice primero la sumatoria de fuerzas en Y. Como ven, yo siempre escribo sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Y de mi deducción que tengo del problema, que está en equilibrio, equilibrio equivale a reposo, reposo velocidad cero, no hay aceleración, aceleración es cero, entonces 0 por la masa es 0. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas es 0. ¿Y cuántas fuerzas están actuando sobre el eje Y? Pues solamente están actuando 2. La T2Y y la T1. Y como está en equilibrio, voy a tomar nuevamente los signos de los ejes. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿Ven? Como ven aquí. T1 era positivo y acá T2 es negativo. Ahí queda reflejada la tercera ley de Newton. ¿Ven? Es la misma fuerza, la misma magnitud, pero el sentido es contrario. ¿Quién me da el sentido? Pues el sentido me lo da el signo que está actuando de mi fuerza, ¿verdad? El signo aquí es positivo, el signo aquí es negativo, y se cumple la tercera ley de Newton. Es la misma fuerza, miren, es la misma cuerda unida a dos cuerpos totalmente diferentes. Uno es un nudo y otro es una masa. La masa la sube, pero el nudo lo baja. Y ahí se cumple que en la misma cuerda, ¿sí? Yo tengo aplicado T1 hacia arriba y T1 hacia abajo. Es la tercera ley de Newton. Entonces, volvemos aquí y ya despejo para T2Y es igual a T1. T1 era el negativo, lo voy a pasar al otro lado como positivo. Y entonces me queda que el T2 yo ya lo sustituyo por lo que teníamos aquí. El T2Y ya lo sustituyo porque vale T2 por el seno de 45 y el seno de 45 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces tengo que T2 vale la magnitud de T1 dividido un seno de 45. Y T1 ya lo habíamos hallado del diagrama de cuerpo libre anterior, entonces me queda que es 60 por el seno de 45 grados. Y 60 dividido el seno de 45 grados, pues aproximadamente a mí me quedó 84.85 newtons. Y aquí, miren, ya tengo la primera respuesta que me piden de mi problema, que dice que calcule la magnitud, miren, que calcule la tensión en el cordón diagonal. ¿Dónde está el cordón diagonal? En T2. ¿Y qué acabo de hallar yo ahorita? T2. Ahí está el cordón diagonal. Obviamente yo puedo numerar mis cuerdas de arriba hacia abajo y no va a ser diferencia en ello. Ahora puede ser T1, T2 y T3. Entonces aquí tuve que haber hallado, aquí me iba a quedar T3, aquí me iba a quedar T3, e igual me iba a quedar el valor de T2 en este sentido, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces ya tengo mi primer resultado. Entonces también se me pide hallar, ¿sí? Que tengo que hallar la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2. En el nudo A veo que está actuando F2, ¿sí? Está actuando F2. Como está actuando F2, la tengo que resolver entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces voy a agarrar este mismo diagrama de cuerpo libre que ya tengo acá, solo que voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X para este mismo diagrama, ¿sí? Usando el mismo diagrama de cuerpo libre de A, yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración.
Pero como me piden equilibrio, equilibrio significa reposo, reposo velocidad cero, y velocidad cero significa que no hay aceleración, entonces la aceleración es cero, y cero por la masa es cero. Entonces sumatoria de fuerzas me queda igual a cero, y yo tengo que, como estamos en equilibrio, voy a tomar los signos de los ejes. Todo lo que va hacia la derecha es positivo, y lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces yo tengo que a F2 le voy a restar la tensión 2 en X, que es lo que tengo precisamente aquí abajo. Y la tensión 2 en X ya tengo que es la tensión 2 por el coseno de 45 de mi triángulo de relación aquí para hallar las componentes rectangulares. Y voy a proceder. Entonces, ya hago mi despeje, T2 es negativo, voy a pasar positivo, T2 lo sustituyo por T2 coseno de 45, este T2 coseno de 45, ese lo dejo ahí, porque la que no conozco es F2, y T2 la obtuve de mi operación anterior, que era 84.85, y ya solo sustituyo y multiplico, ¿vale? En mi calculadora a mí me quedó que eran 59.998 y yo lo he aproximado a 60 newtons. O sea que la fuerza F2 que no permite que el sistema se mueva debe de ser equivalente a 60 newtons. Y también tengo que hallar, ¿sí?, la sumatoria de fuerzas aquí en este punto para poder hallar, ¿sí?, F1. Y entonces me voy a hacer mi análisis del diagrama de cuerpo libre. Sería ahora del nudo que yo le he llamado nudo B, ¿sí? Como ven, ¿sí?, yo he dibujado igualmente la fuerza T2 al revés, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué está haciendo el nudo B? Si yo me voy aquí, ¿qué está haciendo el nudo B al nudo A? No está dejando que se caiga, o sea, lo está jalando. Pero el nudo A, ¿qué le está haciendo al nudo B? Lo está jalando para abajo, ¿sí? Entonces, precisamente aquí tengo el juego de esas dos fuerzas, ¿verdad? Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre de A, ¿sí?, los ejes aquí, esta fuerza me ha quedado en el cuadrante número 2, pero cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, me ha quedado precisamente en el cuadrante opuesto de A. Entonces, aquí yo hago mi eje coordenado en B, y esa fuerza me ha quedado en el cuadrante número 4. Aquí esta fuerza sube, y aquí esta fuerza viene hacia abajo, donde se cumple nuevamente la tercera ley de Newton. Si vemos, ¿ven? Aquí vemos el diagrama de cuerpo libre, que aquí está precisamente en el segundo cuadrante, pero en el siguiente nudo que está arriba, que es el B, está en el cuarto cuadrante y está opuesta a esta. Aquí está, ¿no? Y voy a hacer otra vez la misma historia, ¿verdad? Tengo un vector que está fuera de los ejes, entonces yo tengo que trasladar esa fuerza a cada uno de los ejes. ¿Y cómo lo hago? Pues hallando las componentes rectangulares de la tensión 2. Como tengo el triángulo acá, ¿verdad? La tensión 2 me da el opuesto, que es el seno, la Y, y el coseno me está dando el coseno me está dando el, el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, aquí están ya. Entonces, miren qué pasa aquí. Aquí está esta tensión 3 actuando sobre el eje Y, ¿cierto? Pero no me pidieron hallar esa fuerza, porque el problema no dice, ¿verdad? Voy al problema y me dice, calcule la tensión en el cordón diagonal, es el que está acá, el 2, al que yo le llamé 2. Y solo me pide calcule la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2.
aquí yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Pero qué voy a hallar? Voy a hallar la tensión 3. ¿Me pidieron la tensión 3? No. Si me pongo a hacer cálculos para hallar la tensión 3 y estoy en un examen, son minutos que me van a hacer falta para hallar otras cosas o para terminar este problema. Entonces, yo no voy a resolver el eje Y aquí si no es absolutamente necesario resolverlo. Entonces, yo me voy a pasar de una vez al eje, a resolver el eje X para poder hallar la fuerza, pues, F1, ¿vale? ¿Y cómo la voy a hallar? Pues, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración y por las condiciones que ya hemos dicho, la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, esta multiplicación va a ser 0. Y tengo dos, ¿sí? Tengo dos fuerzas solamente sobre el eje X, que una es positiva, miren, tensión 2 en X. ¿Cómo era tensión 2 en X? En el anterior era negativa. Y aquí me salió positiva. Tensión 2 en Y aquí es negativa. ¿Y cómo me salió aquí? Positiva. Se cumple la tercera ley de Newton, que son iguales, tienen la misma magnitud, la misma dirección, porque aquí está sobre el eje Y, aquí también vuelve a estar T2 sobre el eje Y, pero los sentidos son opuestos. Aquella va hacia arriba, esta va hacia abajo. Aquella va hacia la izquierda, esta va hacia la derecha. Se cumple la tercera ley de Newton. Y por obvias razones voy a resolver la sumatoria de fuerzas en X. Y tengo que T2X menos F1 va a ser igual a 0. El F1, como es negativo, yo lo paso positivo. Y tengo que la tensión 2 por el coseno de 45 debe ser, pues, perdón, jóvenes, la fuerza número 1. Entonces, sustituyo que la tensión 2 ya la hallé, sí, la hallé en mi diagrama de cuerpo libre anterior, que era 84.85, la vuelvo a sustituir en este nuevo diagrama. Y el coseno de 45 y ya solo multiplico. Y me ha quedado que también vale 60 newtons la fuerza número 1. ¿Pudiera hallar la tensión en 3? Sí, la puedo hallar. ¿Me la pidieron en el problema? No. Entonces es una pérdida de tiempo hacerla y hallarla, ¿verdad? Máxime si estamos en un examen, ¿verdad? Entonces yo solo voy a resolver lo estrictamente necesario para obtener los datos que yo necesite. Si el problema me dice que halle todas las tensiones en todas las cuerdas, pues obviamente yo tengo que hacer todos los cálculos para hallar todas las tensiones en todas las cuerdas. Pero si no me dicen, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no sé si se entendió este pequeño problema. Si hay alguna duda o algún comentario, los leo aquí, por favor. Y si no hubiera, pues, por la hora, pues vamos a dar por terminada también la clase del día de hoy. Los leo o pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda, por favor, jóvenes. Acuérdense que las dudas son ahorita, no en el examen. ¿No hay dudas? Ok, pues entonces vamos a terminar la clase del día de hoy.